cinemática 1. Entonces, vamos a ver entonces qué es cinemática. Cine viene de la palabra compuesta cine, que significa movimiento. Entonces, de acuerdo a su origen, cinemática estudia el movimiento. ¿Ya? Pues, ¿qué es la cinemática? Acá viene una pregunta. Entonces, ¿qué ves acá? Se está moviendo algo. Entonces, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento mecánico de los cuerpos. Ahí está. Ah, ya, profesor. Entonces, en el tema de cinemática yo voy a entender lo que es el movimiento de los cuerpos, pero sin importar las causas que lo originan. Eso sí no te explica la cinemática. No te explica quién es el responsable de que se mueva, pero sí te explica el movimiento mecánico de los cuerpos. Entonces, estudia el movimiento mecánico de los cuerpos sin importar las causas que lo originan. No te olvides entonces eso, lo que es cinemática. Antes de iniciar entonces este estudio de la cinemática, una reseña histórica, un poquito de historia, cómo ha sucedido esto. Entonces, probablemente, porque no estamos seguros, el primero que lo estudió en forma seria fue Aristóteles. Ahí está. El más notable filósofo científico de la antigua Grecia. Él intentó esclarecer la naturaleza del movimiento. Quiere decir que trató de explicar el movimiento, clasificándolo en dos movimientos. Movimiento natural, él lo ha llamado movimiento natural. Dice, para él el movimiento natural es como resultado de las propiedades del cuerpo. Y otro, movimiento violento, cuando el cuerpo está sometido a una fuerza. Así ha clasificado Aristóteles en un inicio. O sea, hay cuerpos, por ejemplo, que se mueven solitos. Por ejemplo, las nubes se mueven solos, entonces a él eso lo ha clasificado como movimiento natural. En cambio, hay otros que el hombre ya interviene para que se mueva. Y eso lo ha dicho que él se llama movimiento violento. Así lo ha clasificado Aristóteles en un inicio. La diferencia entonces de lo que ha dicho Aristóteles. El movimiento natural se produce cuando algo dirige en su forma natural, como las nubes, y violento cuando ya el hombre interviene, otro agente, ¿no? Muy bien, pero obviamente que Aristóteles estaba estaba equivocado, ¿no? Entonces, fue otro gran pensador que abrió las puertas de la cinemática. ¿Quién es él? Es Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el primero que abrió las puertas para la descripción adecuada del movimiento. Bueno, cuenta la historia que Galileo tuvo que luchar con las ideas de Aristóteles, ya que Galileo no era apoyado por nadie, pero Aristóteles sí lo apoyaba, la Iglesia Católica. Entonces, una pugna fuerte, una lucha a muerte en esa época era, ¿no? Entonces, todos los que estaban en contra de las ideas de Aristóteles a veces eran ahorcados, quemados vivos, etcétera, etcétera. Era fuerte. Esa lucha era fuerte. Pese a ello, el gran Galileo Galilei no se dio por vencido. Y ahí están las observaciones que está haciendo, ¿no? Muy bien, entonces, eso es un poquito de historia. Ahora sí ingresamos a en realidad lo que es. Entonces ya hemos visto que la cinemática estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen. Entonces, como estudia el movimiento, entonces como estudia el movimiento, entonces queremos saber qué es movimiento. Movimiento mecánico. Entonces, ¿qué es un movimiento mecánico? Escucha, es aquel fenómeno físico en el cual un cuerpo cambia de posición. Esto hay que recordarlo. O sea, movimiento
es cambiar de posición. Obviamente, cambias de posición. Estabas aquí, pues no sé cómo te mueves, ¿ah? Y ahora estás aquí. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado de posición. Estaba en la posición 1, ahora está en una posición 2. Entonces, cuando hay cambio de posición, estamos hablando de movimiento. Entonces, ¿qué cosa es movimiento? Es cuando un cuerpo cambia de posición respecto a un sistema de referencia elegido como fijo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, va a haber alguien que lo va a observar. Este que está observando cómo está en 1 y luego cómo está en 2. Alguien observa para que se dé cuenta que ha habido un cambio de posición. Eso es movimiento. No te olvides. ¿Qué cosa es movimiento? Cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Muy bien. Ahí está. Por ejemplo, el planeta Tierra, nuestro planeta, tiene un movimiento de rotación, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, cuando estás viajando en tu móvil, estás cambiando de posición constantemente, ¿no? Ahí hay movimiento. La bolita está cambiando de posición, ¿no? Cambio de posición. Y todas las partículas también están en movimiento. Observa, entonces, es importante el estudio del movimiento. Entonces, ya como hemos visto qué cosa es movimiento, vamos a ver ahora elementos del movimiento mecánico. ¿Qué elementos tiene ese movimiento mecánico? ¿Quiénes intervienen, en otras palabras, para el movimiento mecánico? Uno de ellos es el móvil. ¿Qué cosa es el móvil? Es el cuerpo o partícula que experimenta el fenómeno del movimiento. Ah, ya. El móvil es el que se mueve, el cuerpo que experimenta el movimiento. Entonces, en este primer ejemplo, entonces, si el piloto está en su avión, entonces los dos serían el móvil. Porque no es que el piloto nomás se va a mover o no es que el avión. Entonces, en este caso el móvil sería los dos. Ahí está, entonces acá por ejemplo tenemos al motociclista, pues también en ese caso son los dos, el móvil. ¿Ves? ¿Qué cosa es el móvil? Es el cuerpo o partícula que experimenta el móvil. Esta pregunta, ¿no? Te hacen siempre en los exámenes. Esa pregunta siempre te hacen en los exámenes. Oye, estábamos aquí, ¿no? Pues esta pregunta es la que hacen bastante. Pues en el examen también yo te puedo preguntar eso, pero en palabras te voy a decir. Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿quién es el móvil? ¿Qué es móvil? Es aquel cuerpo que experimenta el movimiento. Entonces, ¿quién se mueve aquí? La Tierra. La Tierra se está moviendo alrededor del Sol, entonces el móvil es la Tierra, no el Sol, la Tierra. Entonces, entender eso. El que realiza el movimiento es el móvil. Entonces, esperando que esté claro eso, vamos con otro componente, otro elemento del movimiento llamado sistema de referencia. ¿Qué cosa es un sistema de referencia? Es aquel lugar del espacio en donde se ubica el observador. Este observador puede estar en forma real o puede estar en forma imaginaria. Este observador analiza y describe el movimiento en el tiempo. Ahí está. A ver, vamos a ver cuál es ese sistema de referencia. Ahí está. Eso es el sistema de... Este es el sistema de referencia, ¿ves? Un sistema de referencia es aquel lugar, ¿ves? Es un lugar, es un punto donde hay un observador. Este observador puede estar en forma real o imaginaria. Este observador va a analizar el movimiento en el tiempo, ¿ves? Eso es sistema de referencia.
Entonces, lugar donde se ubica uno al observador. Es importante esto, el sistema de referencia, es importante ese sistema de referencia. Hay algunos que no lo toman tan importante, pero es importante. Muy importante. Te hago un ejemplo, esperando que entiendas la importancia del sistema de referencia. Imagínate que tú estás en un globo. Ahí está. Muy bien, entonces, de este globo, tú vas a soltar un objeto. A ver, de acá va a soltar un objeto. Si el observador tú lo pones dentro del globo, entonces el cuerpo que tú vas a observar simplemente va a ser caída libre. Vas a observar que el cuerpo se va a mover así, en línea recta. Pero, ¿qué sucede si tú al observador lo pones afuera? ¿Crees que vas a observar igual? No, el que está afuera va a observar diferente. No va a observar así como está observando. Mira, el que está dentro así observa. En cambio, el que está afuera, ¿cómo observa? El que está afuera va a observar así, ¿ve? Este tipo de movimiento, tipo bastón. Así va a observar. Así va a ser el movimiento, así va a observar el que está afuera. Que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque normalmente el globo está elevando. Y de ahí recién está soltando la piedra. Entonces, esperando que un poquito siquiera lo hayas comprendido. Ya, entonces, eso es la gran importancia entonces del observador, ya del sistema de referencia. Entonces, de acuerdo al sistema de referencia, se va a ver el tipo de movimiento. Entonces, el sistema de referencia es importante. Donde tú lo ubicas, entonces se va a poder observar. Acá es como aquí, a ver, analizamos. Si tú te ubicas, imagínate que te pones encima de la paloma, entonces tú estarías observando que te estás moviendo tal vez así, derechito. Pero en cambio, alguien que está afuera observa en realidad cómo te estás moviendo. ¿Qué importancia de eso, no? Del observador. Por ejemplo, aquí. Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que está acá, se está moviendo, está en el carro. Entonces, si tú al observador lo pones en el carro, ¿cómo estarías observando el movimiento? Estarías observando el movimiento en línea recta nada más. Pero a ver, ¿qué pasa si el observador lo pones fuera? Entonces, este sí va a observar en forma real el movimiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro ejemplo. Tenemos aquí, en un avión está soltando ¿no? Un proyectil. Si tú pones al observador dentro del avión, él va a observar que está cayéndose así nomás. Hacia abajo está observando. Pero si tú pones el observador fuera, ¿cómo observa que se mueve? Mira, en realidad se movía así. ¿Ve? Pues eso es la diferencia y la importancia del sistema de referencia. Entonces, no olvidarnos, ¿qué es el sistema de referencia? Es un lugar del espacio en donde se ubica al observador en forma real o imaginaria. ¿Qué hace este observador? Analiza y describe el movimiento en el tiempo. Vamos con otro componente llamado posición. ¿Qué cosa es esto de posición? Posición determina la posición de un cuerpo en cada instante respecto al tiempo. Eso es la posición, o sea, dónde está ubicado en un momento dado. Un ejemplo para entender la posición en una sola dimensión. ¿Ves? Por ejemplo, nos pueden preguntar, determine la posición respecto a este punto. Entonces, ¿en qué posición están cada uno de ellos? Entonces, vamos a ver cómo practicando hallar la posición. ¿En qué posición está A? Está en la posición 3, a 3 metros. Entonces está a más 3 metros. Su posición B, B está desde el punto 0 a 5 metros. Eso sería su posición. ¿En qué posición está C?
C está hacia la izquierda, en menos 4 metros. Eso es posición. Ya está. Muy bien. Entonces, no olvidarnos, entonces, qué cosa es posición. Vamos con otro componente. Y acá tenemos el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Muy bien. Ya. Trayectoria es el siguiente elemento. ¿Qué es la trayectoria? Es una línea imaginaria o real que dibuja una partícula al moverse. Cuando una partícula se mueve, deja una línea real o imaginaria. Esa línea se llama trayectoria. Por ejemplo, este carro, al moverse de este punto hasta este punto, deja una línea imaginaria. Entonces, esto es la trayectoria. Esta esfera, al moverse de este punto hasta este punto, deja una línea imaginaria. ¿Ya? Entonces, la trayectoria, dependiendo al tipo de línea, tiene nombre. Cuando la línea es una línea recta, se llama trayectoria rectilínea. Es una trayectoria rectilínea. Entonces, estas preguntas te van a venir. Si soltamos un cuerpo, ¿cómo es la trayectoria rectilínea? No te olvides. Y hay otro tipo de trayectorias también que tienen nombres. Por ejemplo, esto también te puede preguntar. A ver, un niño agarra una cuerda, una piedra y comienza a hacer girar. ¿Qué tipo de trayectoria genera? Pues es una trayectoria circular. ¿Sí o no? Claro. La Tierra, cuando se mueve alrededor del Sol, ¿qué tipo de trayectoria genera? Es una trayectoria elíptica. Un cañón, cuando dispara una bala, ¿qué tipo de trayectoria genera? Es una trayectoria parabólica. El camino, la línea es una parábola. Por eso es parabólica. Pero todo esto puedes ponerle un solo nombre. Y eso se le llama trayectoria curvilínea. Entonces, dentro de la trayectoria curvilínea está la circular, la elíptica y la parabólica. Curvilínea porque es curva. Vamos con otro componente llamado desplazamiento, otro elemento. El desplazamiento es una magnitud vectorial. El vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial y su extremo en la posición final. Y su módulo es la distancia, bueno, entre la posición inicial y final. A ver, vamos a hacer un análisis. Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos el sistema de referencia. Aquí tenemos la posición inicial, ¿ves? Posición inicial acá. O sea, este móvil se ha movido de acá hasta acá. Mira cómo se ha movido. Curvilíneamente se ha movido. Pero, ¿qué es el desplazamiento? Es un vector, ahí está. Es la unión del punto de partida con el punto de llegada. Eso es desplazamiento. Vamos, otro ejemplito más de desplazamiento. Por ejemplo, acá la esfera en A, mira cómo se mueve. Se mueve formando esta curva. Entonces, avanzando nuestro conocimiento, esta línea imaginaria, ¿cómo se llamaba? Eso se llamaba trayectoria. Esta línea imaginaria se llama trayectoria. Pero, ¿qué es desplazamiento? Es la unión del punto de partida y punto de llegada. Es un vector. La mínima distancia del punto de partida y punto de llegada, eso es desplazamiento. Espero que no se te olvide. Ahora vamos a otra componente llamada distancia recorrida o espacio recorrido, que se representa con una E. ¿Qué es eso? Es la longitud de la trayectoria. ¿Cuánto mide la trayectoria? Eso es la distancia recorrida. Se trata de una magnitud escalar. Ya, por ejemplo, acá teníamos, ¿ve? Ese de rojo es lo que se ha recorrido la esfera. Ese de rojo se llamaba trayectoria, ¿te recuerdas? Entonces, ¿cuánto mide esa trayectoria? Eso es distancia. ¿Cuánto es el tamaño de este camino rojo? Eso se llama distancia recorrida. Aquí está otro ejemplo, mira, ve. Acá hay un cuerpo que se está moviendo de acá hasta acá.
Y recuérdate que eso es la trayectoria. Eso es la trayectoria. Entonces, mira, en este caso este cuerpo se está moviendo por el negro, ¿ves? Entonces, ese negro es la trayectoria. Pero ¿cuánto mide esa trayectoria? ¿Cuánto es su tamaño? A eso se llama distancia recorrida. El tamaño de la trayectoria es la distancia recorrida. No te olvides. Distancia es la longitud o el tamaño del desplazamiento. Y también es una magnitud escalar. A ver, ahí está. Entonces, recuérdate, mira, acá está el punto de partida, entonces de acá comienza a moverse por esta línea y llega acá. Esta línea imaginaria se le llama trayectoria, recuerda. El tamaño de la trayectoria, ahorita hemos pasado, se llama distancia recorrida o espacio recorrido. En cambio, el desplazamiento era otra cosa. ¿Qué era el desplazamiento? Era la unión del punto de partida y el punto de llegada. Esto de acá es el desplazamiento. Y ahora, ¿cuánto mide ese desplazamiento? A eso se llama distancia. No sé si me estás entendiendo. ¿Cuánto mide ese desplazamiento? Eso es lo que se llama distancia. El tamaño del desplazamiento es distancia. El tamaño de la trayectoria se le llama recorrido. Ahí está la diferencia. No te vayas a olvidar. Entonces, aclarado eso, pasamos a otro componente. Otro componente vamos a estudiar. ¿Cuál sería ahora, profesor? Ahora viene la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, que es la razón. Razón es división. La razón entre el cambio de posición, o sea, el desplazamiento, con respecto al tiempo. O sea que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. O también puedes decir la variación de la posición entre el tiempo. O puede ser posición final menos posición inicial entre la diferencia de los tiempos. Velocidad, magnitud vectorial, no te olvides. Razón entre desplazamiento con respecto al tiempo. Ahora vamos con la rapidez. La rapidez también es la razón. Es el cociente entre la distancia recorrida entre el tiempo. O sea, ahora es el camino entre el tiempo. El camino entre el tiempo. Muy bien, hemos terminado entonces. Ahora vamos a ver la clasificación del movimiento mecánico. ¿Cómo se clasifica? Entonces, según el camino, delante ya te di un adelantito, según la trayectoria se va a clasificar en dos grandes campos. Uno de ellos es movimiento rectilíneo. Cuando tú escuchas movimiento rectilíneo, es aquel movimiento que su camino es una línea recta. Es importante que te recuerdes esto. Por ejemplo, cuando dice una tiza, cuando tú sueltas una tiza, es un movimiento rectilíneo. Ahí está, el motociclista está generando un movimiento rectilíneo, una línea recta. Cuando sueltas una tiza, el camino es una línea recta. Entonces, la trayectoria es un movimiento rectilíneo. Entonces, acá el ciclista al viajar en este camino va a generar un movimiento rectilíneo. Y acá varios ejemplos de movimiento rectilíneo, porque se mueven solamente formando una línea recta. No te olvides del movimiento rectilíneo, según la trayectoria. 2. El otro es el movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. Ahí está. Por ejemplo, aquí la mosca para que se mueva y llegue al pan se ha movido por aquí, entonces va a llegar al pan. Entonces, fíjate, el camino que ha generado es una curva. Por eso es que es un movimiento curvilíneo.
Recuérdate que dentro del movimiento curvilíneo se subclasifica, hay el movimiento, ahí está, otro ejemplo de movimiento curvilíneo cuando generan curvas, ¿no? Varios. Otro, dentro del movimiento curvilíneo tenemos al movimiento parabólico. Pues, si te pide ejemplos de movimiento parabólico, cuando un cañón dispara una bala, genera un movimiento parabólico. Recuérdate eso. Cuando tú pateas un balón, genera un movimiento parabólico. No te vayas a equivocar. Entonces te dice, por ejemplo, un joven pateando un balón. Ya entonces va a generar un movimiento parabólico. También está el movimiento circular. Por ejemplo, cuando te dice, a ver, alguien agarra una cuerda y lo sujeta a un balde y comienza a mover, pues eso es movimiento circular. Ahí está. Entonces, movimiento, ¿no? Circular hay bastante, pues, ¿no? Aquí está, movimiento circular. Cuando la trayectoria es una circunferencia. Movimiento circular cuando la trayectoria es una circunferencia. Ya no te olvides. Movimiento parabólico cuando la trayectoria es una parábola. Movimiento circular cuando es una circunferencia. Movimiento elíptico cuando el camino, la trayectoria es una elipse. Y es más conocido después el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y acá tenemos también ejemplos de movimiento elíptico. Muy bien, entonces en dos se clasifica el movimiento en rectilíneo y curvilíneo. Dentro del curvilíneo está el movimiento elíptico, circular y parabólico. Ahora, según la rapidez, vamos a ver ahora la clasificación según la rapidez. Uno es el movimiento uniforme. ¿Qué es un movimiento uniforme? Cuando la rapidez no cambia. Por ejemplo, acá, su rapidez es 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, no cambia. ¿eh? Cuando su rapidez no cambia, se dice que es un movimiento uniforme. Ahí está un ejemplo de un movimiento uniforme. Sí, la misma rapidez, ¿no? Ahora hay otro, que es movimiento variado. El mismo nombre lo dice, ¿no? Y esto es cuando la rapidez cambia, ¿eh? Más rápido cada vez. La rapidez cambia. ¿Ve? Por ejemplo, acá estaba a 4 metros por segundo, cambia de a 10, cambia a 18. Cuando la rapidez cambia, movimiento variado. Muy bien, entonces hemos culminado con la parte teórica. Ahora vamos al desarrollo del libro. Ahí está, entonces, esto es la primera pregunta en el libro para relacionar los elementos del movimiento o algunos tipos de movimiento con su significado. Entonces, primero posición, a ver, ¿qué es posición? ¿Qué era posición? Es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin no, eso no es posición. Posición es el cambio continuo de posición, no creo. Posición es el cuerpo que realiza el cambio de posición, no. Posición es donde el observador analiza el móvil, la posición del móvil, nada. Posición será la ubicación que tiene el móvil en un determinado, claro, eso sí. ¿Qué es la posición? Es la ubicación. ¿Dónde está ubicado el móvil en un determinado momento? Entonces acaba la posición, es eso. Ubicación que tiene el móvil en un determinado momento. Sistema de referencia, hemos hecho ejemplito, ¿qué era? El sistema de referencia, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el sistema de referencia? Es de donde hay que ubicar a alguien. Se ubicaba. ¿Quién se ubicaba? Un observador de forma real o imaginario para analizar la posición del móvil, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Acá está. Entonces, sistema de referencia es desde donde un observador analiza el movimiento. Claro que sí, eso es sistema de referencia. Movimiento elíptico, ahorita hemos hecho.
¿Qué cosa era un movimiento elíptico cuando el camino es una elipse? A ver, vamos a buscar eso. Camino es una elipse. Acá está. Cuando la trayectoria es una elipse. Cuando el camino es una elipse. Acá. Pues esto es movimiento elíptico, la C. Movimiento uniforme, ahorita acabamos de pasar. ¿Qué era? Cuando no cambia su rapidez, ¿sí o no? Cuando su rapidez es el mismo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Acá está. Es el movimiento en el cual el móvil mantiene su rapidez. Rapidez constante significa que la rapidez no cambia. Esto es movimiento uniforme. Vamos con la E, movimiento parabólico. Eso es fácil. Cuando el camino es una parábola. A ver, busquemos donde diga cuando el camino, pero el camino en física se llama trayectoria. Cuando el camino es una parábola, aquí está. Cuando el camino del móvil es una parábola. Entonces, esto es movimiento parabólico. Cinemática, ¿qué era? Ah, me recuerdas lo que estudia el movimiento. Ahí está, pues, estudia el movimiento. Parte de la física que estudia el movimiento. Esto es cinemática. Cinemática es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Está bien. Movimiento rectilíneo, su mismo nombre lo decía. Cuando el camino es una línea recta. A ver, ¿dónde va a estar? El camino es una línea recta. Acá está, cuando la trayectoria es una línea recta. Entonces, esto es movimiento rectilíneo, acá la va la G. Velocidad, ¿qué era? Era razón, era división, ¿no? Entre el desplazamiento, entre el tiempo. A ver, ¿dónde está razón? Acá está. Es la razón del cambio de posición respecto al tiempo. Esto es velocidad. H. Movimiento variado. Ah, era lo contrario al movimiento uniforme. Variado cuando la rapidez cambia, ¿te recuerdas? Entonces, eso está en el último. Esa que es es el movimiento en el cual la rapidez del móvil cambia en el transcurso del tiempo. Entonces, esto es la I. Movimiento mecánico. ¿Qué era movimiento mecánico? Fácil. Es el cambio continuo de posición. Esto es al transcurrir. Cambia de posición, eso es movimiento mecánico. Entonces acá va la J. K, movimiento circunferencial, fácil, cuando la trayectoria es una circunferencia. Y aquí está. Y móvil es el cuerpo que realiza el cambio de posición, obviamente. Se terminó entonces esa primera